Y pues la temática que nos corresponde tocar el día de hoy tiene que ver con manos a la obra, ¿sí? Entonces estamos recuerden que estamos trabajando este material que se llama Ruta de la Innovación, la guía de la Ruta de Innovación. Este es el material que venimos trabajando y en el que hemos estado utilizando para realizar estos procesos. Entonces, y ya vamos en la segunda sesión de ideación, que es el capítulo quinto, ¿sí? El capítulo quinto de esta guía es la segunda sesión. Mañana vamos a terminar con este capítulo porque es un poquito extenso y pues se necesitan bastantes insumos para poder realizar este proceso. Entonces, la meta de hoy es poder dar el fundamento teórico para tener toda esa información suficiente para que podamos generar esos procesos de ideación el día de mañana. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos manos a la obra, ideación, metodología para la generación de ideas. Entonces vamos a dar ese fundamento teórico, ese es digamos, la meta de hoy, dar el fundamento teórico. Recuerden que no queremos hacer sesiones muy extensas, sino sesiones que nos permitan manejar y digerir pues, la información y lo más importante, irla aplicando de manera inmediata. Recuerden que las personas que les interese la cartilla PIN, la idea es que su compromiso es que me sigan en cualquiera de mis redes sociales y me escriban, me envíen un mensaje directo con su correo electrónico o que se suscriban en el canal de YouTube. Ese es, digamos, el compromiso con el objetivo de que usted pueda tener este material que está disponible, ¿listo? Y que usted pueda empezar a organizar y a manejar su propio proceso de innovación, ¿listo? Entonces, eso es lo que pretendemos, eso es lo que vamos a hacer y lo que queremos que usted tenga disponible, ¿listo? Los amigos de Zoom, les agradezco que mantengan el micrófono cerrado con el objetivo de no generar interferencia, ¿listo? Entonces, acá tenemos dos elementos, uno que vimos el día de ayer que tenía que ver con las actitudes, ¿cierto?, de innovación, el tema de la fluidez, la originalidad, la absorción, la evaluación, el razonamiento, la conexión y la visualización. Entonces son 7 componentes o 7 actitudes que debe tener ese proceso de innovación, ¿listo? ¿Y por qué lo mencionamos? Porque de alguna manera tenemos que entrar aquí a generar un engrane con este proceso o esta fase divergente. Entonces, recordemos que la fase divergente lo que busca es poder abarcar el mayor campo, ¿cierto?, con la mayor información, porque ya venimos de ese proceso de observación, ¿recuerdan? Del proceso de ampliación. Entonces, es importante que ustedes puedan tener estos elementos a la mano. Entonces, fase divergente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, generar la mayor cantidad de ideas. Ese es el primer componente, el primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta. Segundo, no juzgar las ideas. Ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado que no se deben juzgar las ideas, así nos parezcan locas o que idiotas, no importa. O sea, no debemos juzgar las ideas porque debemos generar ese ambiente, ¿cierto?, de innovación. Incentivar todo tipo de idea. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer un proceso de inclusión de todo tipo de idea. Construir sobre las ideas de otros. ¿Qué quiere decir? Que podemos empezar a hacer procesos de ampliación. Acordemos que no es tomar la idea de otro y decir que no porque usted tiene otra diferente. No importa, simplemente plantee la suya o construya a partir de la idea de otro. ¿Listo? El siguiente componente de esta fase divergente es no discutir o debatir. Recuerden de que acá nosotros no vamos a entrar a hacer ningún tipo de juicio, ni vamos a entrar a establecer ningún tipo de, ¿cómo llamamos esto? Ningún tipo de crítica frente a las propuestas. No vamos a discutir, no vamos a debatir.
Las ideas no tienen dueño. Ah, es que esa fue la idea que yo dije, esa fue la idea que yo propuse. Listo, esa fue la que usted propuso, pero no tienen dueño, no hay inconveniente, no hay problema. La idea está para que la podamos definir. Recuerde que esta fase todas las ideas valen lo mismo. Entonces, en esta fase nosotros no estamos diciendo si son malas ideas, si son buenas ideas, si son las ideas de la abuelita, si es la oportunidad que nosotros estábamos buscando. Simplemente estamos haciendo un proceso de generación de ideas, ¿sí? Porque el siguiente momento, ¿cuál es? Es la fase convergente. O sea, es donde ya vamos a empezar a cerrar ese campo, ¿cierto? Entonces tenemos una fase divergente, pero tenemos que llegar a esa fase convergente donde vamos a empezar a reducir ese campo de acción. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer un proceso de categorización de la idea. Entonces yo establezco una categoría dependiendo del ejemplo que yo esté dando. Entonces el ejemplo del libro que nos decía o que nos planteaba en cuanto al tema de la categorización de las ideas, nos hablaba del ejemplo de un restaurante, ¿sí? Entonces, cómo lograr tener el restaurante más divertido del mundo? Entonces salieron N ideas: payasos, circos, música en vivo, comida que produzca alegría y placer, pantallas con videos, juegos de mesa. Entonces, lo que se hicieron fue, bueno, ¿qué tenemos por aquí? Creamos una categoría que es una puesta en escena, y por el otro lado se empieza a establecer una categoría de una macroidea de esa puesta en escena. Entonces usted tiene que empezar a mirar que, recuerden, que puede haber una gran idea, una macroidea o la idea que nos genera el InSync, pero de alguna manera las demás ideas entran a ser complementarias de la idea, de esa idea innovadora que tenemos que lograr descubrir, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, primero yo categorizo y establezco una macroidea. Posteriormente, ¿qué voy a hacer de toda esa información que he venido recopilando? Tengo que hacer un proceso de selección. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar las ideas? Las ideas las tengo que seleccionar desde dos puntos de vista. Desde el valor que agregan, el valor agregado de la idea, y la matriz de impacto y esfuerzo. Y acá tenemos que hacer una calificación, entonces ya no es cualitativo sino cuantitativo. Yo tengo que empezar a establecer en esta matriz cuál es la que tiene mayor impacto, ¿cierto? Y cuál es la de mayor esfuerzo. Y esas que estén de mayor impacto y mayor esfuerzo son las que van a tener una mayor puntuación y las que en última vamos a terminar eligiendo porque son las que me están dando los mayores beneficios. ¿Listo? Entonces, también es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, por el otro lado, ¿qué viene? Viene todo el proceso de conceptualización. Como ya hice una clasificación de la idea, entonces tengo que entrar a conceptualizar. O sea, tengo que entrar a definir, ¿cierto? Esa idea como tal. Entonces, ¿qué tengo que conceptualizar? Primero, ¿cómo la voy a ejecutar? Segundo, viabilidad. ¿Cómo voy a viabilizarla? O sea, ¿cómo la voy a...? Recuerden de que el tema arranca no solamente en establecer la idea y en establecer un proyecto, sino es cómo hacemos la ejecución, que es el 99% realmente del proceso de innovación. La idea es el 1%, lo veíamos el día de ayer, ¿sí? La idea es el 1%, el 99% es la ejecución, entonces tengo que mirar esa viabilidad, cómo la voy a ejecutar, cuáles son los elementos, los recursos, ¿sí? Tengo que entrar a establecer o a priorizar las actividades, cuáles son esas actividades prioritarias para ejecutarla. Y tengo que preguntarme, hacerme preguntas a las cuales les tengo que ir encontrando respuesta en el proceso de fortalecimiento. Entonces, vamos a llegar a un momento donde vamos a llamar fortalecimiento. Y ese fortalecimiento tiene 4 componentes, ¿cierto? Entonces, para volver esa idea poderosa, tenemos que volver esa idea o esas ideas poderosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que identificar cómo vamos a maximizar su valor, cuál va a ser su impacto, cuál va a ser su utilidad y cuáles van a ser sus beneficios. Entonces, miremos que tenemos que tener en cuenta esos componentes. O sea, acá no solamente es de que se me ocurrió la idea, sino que tengo que empezar a identificar esos elementos que en últimas terminan siendo emocionales, ¿sí? Entonces, importantísimo que usted lo tenga presente y de alguna manera pueda empezar a simplificar estos procesos. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar este proceso? Entonces,
Vamos a categorizar las ideas, vamos a seleccionar las ideas, vamos a conceptualizar las ideas, vamos a fortalecer esas ideas para tener de alguna manera ese insumo que me permita a mí generar emoción, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr y tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, hasta este primer punto o hasta este punto, nosotros ya en este momento ya hemos condensado todo el proceso de lo que tiene que ver con el ejercicio de recopilación de la información. Y con esto terminamos esa parte. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a otro momento. O sea, ya todo lo que nosotros hemos venido conversando, todo lo que hemos venido planteando, tenemos que llevarlo a un momento que me permita a mí estructurar esa idea para poder identificar ese proceso innovador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que mirar los pasos para generar esa sesión de ideación. Mire que aún no hemos llegado a la sesión de ideación. Hasta ahora y hasta este momento estamos terminando de recopilar esos insumos. Recuerden que lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar al momento de la ideación es esa pregunta emocionante. O sea, todo lo que hemos hecho, lo que hemos visto hasta ahora, tiene que ver con cómo nosotros vamos a hacer esa famosa pregunta emocionante. Decíamos y lo mencionábamos ayer, aquí lo importante es esa pregunta, porque dependiendo de la pregunta nos van a dar unas respuestas las personas que van a estar participando en ese proceso de ideación. Volvemos a repetir, importantísimo y fundamental, es necesario crear un equipo. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos para generar esta sesión de ideación? Entonces, acá hablamos de que estos son los pasos generales o clásicos. Entonces, el primer componente tiene que ver en cómo yo voy a elegir, ¿cierto? La oportunidad de la innovación. Entonces, tengo que realizar un proceso de elección para que también esto me genere a mí un desafío. Entonces, debo elegir esa oportunidad de innovación, ¿cierto? Debo entrar a analizar y a seleccionar los participantes, quienes van a participar en el proceso, ¿cierto? Ellos tienen que tener un conocimiento, ¿sí? De qué es lo que nosotros queremos lograr, ¿listo? Tercero, entonces tenemos que definir cuáles son esos materiales, cuál es esa herramienta, cuál es el lugar, ¿sí? O sea, cuáles son esos recursos con los que se van a contar o se cuentan para poder facilitar el proceso de ideación y poder llevar el registro de esa ideación. Entonces, eso también es fundamental e importante, que no solamente es el hecho de estar allí, sino que tenemos que empezar a participar y a comprender de que tenemos que dejar un registro del proceso de ideación. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta adicional? Entonces, tenemos que definir los tiempos y los materiales que vamos a utilizar. ¿Listo? Como cuarto componente. Definir ese tiempo de la sesión y hacer las invitaciones también. Entonces, tengo que hacer esas invitaciones. Ahora, como quinto componente, debo establecer el reto. Recordemos de que debe haber un reto importante, describir ese reto, describir cuál fue la situación o el problema. O sea, las personas en esa preparación deben conocer a qué se van a enfrentar. No le vamos a contar lo que hemos visto en todas estas sesiones, sino que tenemos que tener un mapa conceptual y proponerles y contarles a ellos el resultado. Oiga, el reto es este, el problema es este, el desafío, ¿cuál es el desafío? ¿Cierto? Y también establecer cuáles van a ser esos premios para las personas que tengan o identifiquen las mejores ideas. Entonces, recuerden que en ese proceso de innovación hablábamos de que hay que incentivar, que hay que motivar. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental, eso es importante que te podamos reconocer. Entonces, aquí también tenemos que llegar a explicar ese proceso de divergencia y convergencia. O sea, que generemos muchas ideas, explicamos nuevamente el proceso que ya mencionamos y ahora vamos a establecer de que también tenemos que concentrarnos en un punto específico. Entonces, por eso nosotros vamos a hacer ese proceso de inmersión y tenemos que empezar a construir equipos de trabajo. El equipo de trabajo ideal es entre mínimo 3, máximo 5 individuos. Ese es el equipo. 3, máximo 5. 3, máximo 5. ¿Listo? Entonces,
ahí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque a ellos les vamos a exponer, ¿cierto? Les vamos a hacer la presentación del proceso de ideación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las bases? Unas técnicas, ¿cierto? Para que de alguna manera las personas puedan generar ese proceso de ideación y puedan generar el mayor número de ideas para posteriormente nosotros tener un elemento de evaluación. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio. Entonces, otro punto importante, antes de iniciar el proceso de ideación tenemos que generar un calentamiento, entonces tenemos que realizar unos ejercicios para estimular la creatividad. Entonces, buscar en internet videos de acertijos, algunas situaciones que de alguna manera nos pongan en ese lado izquierdo del cerebro y empiecen a despertar nuestra creatividad y a mirar diferentes formas de poder solucionar las situaciones. Recuerden de que la forma que usted conoce no es la única ni es la mejor, es la que usted conoce. Entonces tenemos que empezar a generar esos movimientos. Por el otro lado, tenemos que empezar a hacer el ejercicio de la divergencia. ¿Qué dijimos que era la divergencia? Generar mucho insumo. Primero generamos divergencia para posteriormente entrar a esa convergencia y precisamente hacer la selección. Entonces, en ese siguiente paso, ¿qué va a pasar? Pues hay que hacer el ejercicio de calificación, cada equipo de trabajo calificará su matriz de impacto de esfuerzo, ¿cierto? Y ellos van a hacer un proceso de selección de esa idea basado en los dos componentes, valor agregado y matriz de impacto, de esfuerzo-impacto, y de acuerdo a los criterios que ellos definieron. O sea, aquí yo no he tomado la decisión de nada. Los equipos de trabajo son los que van a hacer ese proceso de selección de las 3 ideas más ganadoras o las más importantes, las que ellos consideren que son sus 3 ideas más sorprendentes. ¿Listo? Entonces, esas 3 ideas, porque posteriormente continuaremos con el proceso de selección y tendremos que de todas las ideas, de las más importantes, vamos a elegir las 3 mejores en las que nosotros vamos a tener que enfocarnos, vamos a tener que trabajar para poder llegar a esos procesos de innovación. Entonces, aquí nosotros estaríamos cerrando, ¿cierto? Ese paso de esa sesión de innovación, de ideación, perdón, ¿sí? Entonces, mire que tenemos que traer unos procesos y tenemos que ir llevando a las personas en el proceso. ¿Por qué necesitábamos conocer todo lo anterior que ya hemos venido viendo en las sesiones anteriores? Porque para poder llegar al proceso de ideación, usted ya tiene que tener un insumo y tener la claridad. Recuerden que no solamente es el conocimiento, sino es la claridad mental de qué es lo que vamos a hacer, para que usted le explique de manera resumida a ese equipo, a esos equipos de trabajo, a esos innovadores, a esos creativos, a esas personas que usted ha identificado y ha seleccionado y considera que tienen el conocimiento, la experticia o tienen de alguna manera un modelo mental que pueda aportar a estos procesos de innovación. Usted les va a explicar y les va a dar, pero usted es el que lo tiene claro, o sea, usted como persona y como individuo, usted es el que lo tiene claro, no es, ¿cierto?, el equipo que está allá. El equipo que está allá simplemente se va a enfrentar a un reto, ¿sí? Lo va a enfrentar, usted los va a enfrentar a ellos a un reto y ellos van a buscar una solución. Por eso tenemos que generar también un proceso de motivación allí para que ellos se comprometan y puedan, digamos, dar su mayor esfuerzo. Entonces, en conclusión, para ir cerrando esta actividad del día de hoy, entonces, que la hemos llevado en 3 momentos. Entonces, en conclusión, lo primero que yo tengo que hacer es, la ideación no es solo una actividad de generar ideas. Importante, mire que para poder llegar a este momento, a este punto, nosotros ya tuvimos que recorrer un camino, que llevamos ya 2 semanas, ya vamos a cumplir 2 semanas en este proceso de poder conocer cuál es la metodología. ¿Listo? Se requiere un tiempo. Lo segundo es la generación de ideas sin el adecuado talento y potencial humano no garantiza la producción de ideas innovadoras. Entonces, por eso hay que formar y también hay que indagar y guiar a las personas. ¿Listo? El tercer componente, las ideas generadas deben responder
a las oportunidades de innovación creadas. Recuerden que creamos una pregunta y había una oportunidad por allá, ¿cierto? Y estar alineadas con ese foco, la innovación, que fue el primer elemento que nosotros hicimos en el propósito estratégico. ¿Listo? Lo cuarto, los primeros procesos de ideación en general no garantizan las mejores ideas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a hacer este ejercicio, vamos a generar, pero tendremos que posteriormente hacer otros procesos para poder generar esas ideas disruptivas, ¿sí? Entonces, en consecuencia, es aconsejable designar a un grupo de personas permanentemente que realice procesos y practique frecuentemente con la creatividad. Quinto y sexto, el estímulo y el desarrollo de la creatividad para la innovación demanda unas condiciones básicas necesarias que implica inversión y cambios de mentalidad y cultura. Y entre más potentes sean los desafíos, mejores serán las ideas generadas. Por eso el tema de la pregunta emocional es importantísimo, es fundamental. Y ya para terminar, para cerrar este proceso, ruta de innovación en la práctica. Identifique el principal desafío, elabore el plan detallado, ejecute el plan de la sesión propuesto como ya lo estuvimos revisando. Defina las ideas que puedan ser fortalecidas. Recuerde que tenemos que fortalecer los 4 elementos. Defina cómo se podría fortalecer la idea seleccionada. Entonces, usted identifica esas ideas, que dijimos que eran 3, las más importantes, y entramos a hacer un proceso de fortalecimiento. ¿Listo? Entonces, mi gente, para mí es un gusto poder compartir con ustedes, me alegra muchísimo por las personas que están conectadas, que se están empezando a conectar, agradecemos todos los comentarios que nos han hecho, porque eso nos llena, y les agradecemos por los likes, los me gusta, en los comentarios, porque nos está aumentando el nivel de suscripción y de seguidores de manera importante. Agradecemos eso, eso es una manera que ustedes nos demuestran que lo que estamos haciendo está aportando valor, y nos alegra, y recuerden que los tenemos en mucha estima y los queremos, y agradecemos todos esos comentarios, sugerencias que nos han venido haciendo. Entonces, como dice un amigo, una amiga, mejor, vamos a hacer un resumen ejecutivo, ¿listo? De lo que vimos el día de hoy. Entonces, para los que están aquí por el Zoom, entonces, proceso de innovación, mentoría. Entonces, hoy que hicimos fue manos a la obra, ¿listo? Entonces, estamos manos a la obra y hablamos de que teníamos una fase divergente. Entonces, tenemos una fase divergente donde hicimos un proceso, una selección, una conceptualización y un fortalecimiento, una fase convergente, los pasos, ¿cierto? Los pasos para poder hacer el proceso o la reunión, la sesión de ideación que fueron estableciendo, que lo más importante es poder establecer el reto, preparar a estos ideadores, a estos genios sobre las problemáticas, que se creen los grupos de trabajo, ¿sí? Que se creen los grupos de trabajo de 3 a 5 personas máximo, que se les exponga y se les presente, digamos, los retos y la metodología para que ellos puedan realizar un muy productivo proceso. Previo a esto se deben realizar los procesos de ejercicio y estimulación para la creatividad, fortalecer la creatividad, y realizar los ejercicios de divergencia y ejercicios de convergencia. Entonces, generación masiva de ideas y la focalización de las mismas con el objetivo de extraer las más importantes. Ese es digamos, el planteamiento. Y entramos a hacer una clasificación o priorización de las ideas más importantes, más ganadoras, y de esta forma poder clasificar y generar esos procesos de innovación. Entonces hacemos la selección, elegimos las 3 más importantes de cada grupo para posteriormente seleccionar las 3 más importantes del grupo, ¿sí? Del grupo general, y de esa forma poder obtener
un mejor ejercicio de ideación. Y realizamos ya las conclusiones de que la ideación no es solamente generar ideas, que la generación de la idea sin talento no va a ser suficiente, las ideas generadas deben generar oportunidades, que los primeros procesos de ideación en general no garantizan las mejores ideas, hay que estimular y desarrollar la creatividad y entre más potentes sean los desafíos, mejores serán las ideas generadas. Y la ruta de innovación identifique los principales desafíos, elabore el plan para realizar una sesión de ideación a fin de darle solución a los desafíos, define las ideas que se van a fortalecer y realice el proceso de fortalecimiento de ideas como tal. Entonces, ese es nuestro ejercicio. Entonces, agradecemos a todas aquellas personas que nos están siguiendo por las diferentes redes, a través de Zoom, a través de los diferentes procesos, los diferentes medios. Les agradecemos, para nosotros es un gusto compartir con ustedes y les deseamos muchos éxitos, bendiciones y se cuidan.